Buenas, bienvenidos a Pulso Pediátrico y en esta oportunidad tenemos una invitada por segunda ocasión, la doctora Jennifer Girón. Ella es pediatra, alergóloga, inmunóloga y en esta oportunidad vamos a hablar de anafilaxia, ¿verdad? Para eso tenemos a nada más y nada menos que la doctora Girón. Muchísimas gracias nuevamente por permitir estar en este espacio informativo y el tema de hoy es un tema sumamente primordial, ya que es un tema que puede comprometer la vida de la persona que experimenta esta reacción alérgica grave como lo es la anafilaxia. Sí, yo creo que es un tema que va a aportar muchísimo a esos padres que nos siguen, porque son de las cosas que pueden aparecer en esos niños, ¿verdad? Que tienen antecedentes de alergia, que de repente los padres ya vienen con esa preocupación y yo creo que esto le va a aportar muchísimo. ¿Podríamos decirle a los padres de una manera que ellos lo puedan entender qué es la anafilaxia? Mira, la anafilaxia, así entendible, es la reacción alérgica más grave que puede experimentar una persona. Los síntomas se inician de forma súbita, es decir, en los primeros minutos e inclusive primera hora tras el paciente o la persona estar en contacto con el factor desencadenante. Okay. Es una reacción potencialmente mortal. Se considera una emergencia médica y como tal emergencia médica hay que instaurar un tratamiento de inmediato. ¿Y cuál es esa diferencia que los padres pueden ver de una reacción alérgica leve a una anafilaxia? Sí, mira, siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con varias patologías, pero principalmente con la urticaria. Por poner un ejemplo, vi una paciente en el día de ayer con una urticaria más angioedema. Urticaria son las ronchas que va a tener el paciente. Sí. El angioedema puede tener edemita de los ojitos, de los labios, incluso las manitas y los genitales. Pero aquí hay un mecanismo histaminérgico, es decir, la histamina aquí está involucrada. Sí. Aquí no hay más órganos comprometidos, a diferencia de la anafilaxia, que como te dije, los síntomas van a ser súbitos. A diferencia de la urticaria, el paciente puede tener eritema y puede tener la picazón, que es un síntoma como muy primordial y el síntoma más molestoso, aparte de las ronchas. Okay. En un paciente con anafilaxia sí puede tener picor, un picor intenso a nivel de las palmas y plantas de los pies. El 80% de estos pacientes van a tener manifestaciones cutáneas, como son las ronchas, que de ahí la diferencia, pero aparte de la afección cutánea tiene otro órgano comprometido. Para yo hablar de anafilaxia tiene que haber 2 o más órganos comprometidos. Aparte de la piel, que se presenta en un 80 a un 90% de los casos, el paciente puede mantener o presentar síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas cardiocirculatorios como hipotensión, taquicardia o bradicardia, ya si hay hablando por un ejemplo de shock, ¿verdad? Mecanismo compensatorio de la taquicardia. Y hay algunos pacientes que pueden tener hasta manifestaciones neurológicas, pero así como para hablar de anafilaxia, 2 sistemas de órganos comprometidos y así hacemos esa gran diferencia. ¿Y cómo podría resumirse eso en esos signos de alarma? O sea, que los padres vean como que mira, está bien la tos en la piel. ¿Cómo los padres podrían identificar eso, esos signos de alarma inmediatos? Ejemplo, bueno, está un paciente, están en la casa consumiendo algo nuevo, alimentos, que es como la causa más frecuente. Citando, o por ejemplo, que está en el campo, fue picado por un insecto, no desconocemos, pero supongamos que sea un himenóptero. El paciente comienza con síntomas cutáneos, puede presentar edema de los ojos, puede presentar edema de la boca, de la lengua. Muchos pacientes tienen dificultad para hablar, incluso le dicen cuando no puedo hablar, me siento como trancado en la garganta, me falta el aire. El paciente va a tener dificultad respiratoria, puede tener mocos, puede tener la nariz sumamente tapada o puede tener síntomas gastrointestinales, comienzan con vómito, con mucho dolor abdominal y algunos pacientes incluso que pueden presentar diarrea. Sí, o sea, que a veces la diarrea podría ser un dato de eso de alerta para acudir de inmediato hacia una emergencia, ¿verdad? ¿Qué los padres pueden hacer en ese momento cuando están sospechando de que puede empezar un shock anafiláctico? Mire, si es la primera vez, porque en la vida para todo hay una primera vez. Sí.
salir corriendo a la emergencia. Sí. Tú dijiste un punto muy importante al inicio de nuestro conversatorio, de que un paciente puede tener antecedentes de alergia. Sí. Es cierto, pero puede la anafilaxia en menor frecuencia presentarse en un paciente que no tenga, ¿verdad? Que no tenga atopía, pero son más susceptibles a aquellos pacientes que tienen atopía o que tienen una base genética de alergias. Entonces, si es la primera vez que está experimentando, desconocemos qué fue lo desencadenó, inmediatamente tenemos que ir a emergencia. Entonces, ahí entra el rol del profesional, saber identificar de qué es una anafilaxia por la sintomatología y los signos que tiene el paciente para inmediatamente instaurar el tratamiento de primera línea. Okay. Ahora, si el padre ya conoce o ya es un segundo evento que presenta esta anafilaxia, todos esos síntomas que te acabé de mencionar, síntomas cutáneos, aunado a síntomas respiratorios o síntomas gastrointestinales o síntomas neurológicos, mareo, ya con un alergeno ya conocido, inmediatamente tengo que aplicar el autoinyector de adrenalina, porque cuando es la segunda vez es porque ya ha sido evaluado por un médico especialista del lugar, dígase un alergólogo, y es un paciente que tiene criterio para la prescripción del autoinyector de adrenalina. Ok, sí, qué bueno que menciona eso, porque creo que lo vamos a detallar un poquito sobre el autoinyector de adrenalina, pero antes de eso, ¿qué los padres podrían hacer en casa? Si hay alguna medida que podrían ir haciendo en lo que llegan a la emergencia. Mira, por ejemplo, medidas así como tal, ABCD, o sea, mantener las vías aéreas respiratorias, ¿verdad? Si por ejemplo fue una avispa o una abeja que lo picó, hay que retirar el aguijón del lugar si se identifica que fue una picadura, e incluso hay algunas guías que dicen poner un torniquete de 2 o 3 centímetros por encima de donde fue la picadura hasta llevarlo inmediatamente al centro de asistencia, dígase emergencia. Ok, ¿hay algunos alimentos específicos que pudieran provocar estas reacciones? ¿Hay algunos que tienen un poquito más grado de provocar ese tipo de reacción? Sí, claro, mira, tanto aquí en República Dominicana como en Latinoamérica, y ya hablando obviamente de Latinoamérica, porque en países europeos la variabilidad de la anafilaxia, hablando de frecuencia y prevalencia, varía poquito por a lo que comemos, que es como un poquito diferente, pero así lo normal, causas en niños sigue siendo en primer lugar la leche, huevo, frutos secos como es el maní. Pueden hacer anafilaxias a mariscos, pescados, y pues citando así como alimentos, porque hay otros desencadenantes como la picadura de insectos o también antibióticos. Es decir, los medicamentos, los betalactámicos fungen en primer lugar. Y ya en un poquito más adolescentes, adultos, no te digo que los niños también no pueden que tengan alergias a los antiinflamatorios no esteroideos, dígase AINES. Okay. Y no sé si tuviste una noticia de un paciente que falleció hace como 2 o 3 meses, hizo una reacción, una anafilaxia, valga la redundancia, una reacción alérgica grave por el uso de medio de contraste. Entonces es en menor medida, pero sí también se da. También. Tú sabes que yo he visto muchas noticias, y yo sé que los padres también, sobre maní, cacahuate. Escúchame que te interrumpa. Algo importante, como somos profesionales de la salud, a veces olvidamos también anafilaxia al látex, que eso se da mucho en el ambiente hospitalario, ¿ok? Eso, ojo, que puede condicionar y no encontrarse la causa y ser el látex que esté provocando la anafilaxia. Mira qué interesante, porque a veces lo que menos se piensa y siempre se está buscando causa externa. Te decía que de las cosas que más preguntan y se ven noticias, un niño hizo una reacción a un cacahuate, maní, todo eso. ¿Qué es lo que pasa con estos tipos de alimentos que suelen ser hiperalergénicos? Mira, el maní particularmente, la proteína alergénica del maní, cuando se calientan, aumentan el poder de alergenicidad. Es decir, tú comer maní tostado, eso aumenta en una persona que esté sensibilizado y que presente manifestaciones con el consumo de maní, porque una cosa es estar sensibilizado y otra cosa tener alergia. Bueno, llega el paciente, sí, cuando él come maní presenta síntomas, por ejemplo, nasales, que es rinitis, que son síntomas leves, rinorrea, agüita, congestión, a síntomas ya de anafilaxia con el consumo de maní. Eso, el maní, aumenta su
su alergenicidad al pasar por caliente, porque hay proteínas que son termorresistentes, que el calor no la desbarata, al contrario, aumenta el poder de alergenicidad, a proteínas que son termoestables, que con el calor inclusive pierde su poder de inducir alguna respuesta de alergias. Y mira que en esta región, de esa es la forma que nos gusta el maní, sobre todo almendra tostada, todas esas cosas. ¿Y si hay algún tipo de alimento que serían como los no comer en pacientes con antecedentes de alergia? ¿Hay algún tipo de alimento que los padres puedan decir no en lo que se investiga el caso? Como que suelen tener más alto grado de alergenicidad. Bueno, los frutos secos, eso depende de grupo etario, pero leche, huevo, frutos secos, no es que tampoco vamos a hacer una dieta de restricción de forma innecesaria, porque ahí nosotros fungimos como detectives. Es decir, tenemos que identificar cuál es el alimento o qué en el ambiente o qué medicamentos que está provocando la reacción de anafilaxia, ¿ok? Y siempre nosotros llegamos, por un ejemplo, al diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya cuando uno está en la consulta realizando una historia clínica, ya el padre está más relajado, así, mire doctora, ese día nosotros estábamos en esto y esto, o estuvimos en un restaurante, o estuvimos en la casa, comimos algo nuevo diferente, y así la historia clínica súper detallada, súper minuciosa, pues llegamos a poder realizar el diagnóstico con las pruebas complementarias a del lugar. Ok, ¿cuáles serían esas medidas de prevención que lo hablamos la vez pasada? Y yo sé que eso lo vamos a tratar también un poquito cuando hablemos con parte del tratamiento, pero ¿cómo los padres pueden prevenir que ocurran estos eventos? Mira, la primera prevención es la educación. Sí. Eso es fundamental, educarse como padres, pero también educar. Porque el niño no está 100% en la casa, es un niño que puede estar en la escuela, es un niño que puede tener varios deportes. Entonces, primero yo tengo que educarme y educar. Segundo, y una de las cosas más importantes es poder identificar a qué es el paciente que hace anafilaxia. Sí. Si yo lo identifico, pues lo evito. Y en tercer lugar, el autoinyector de adrenalina, uno en casa, uno en la escuela, si practica algún deporte también, uno en el deporte, y saber educar cómo vamos a utilizar y cuándo vamos a utilizar el autoinyector, porque uno nunca sabe dónde y cuándo va a presentar la anafilaxia, ¿verdad? Excelente, y eso es algo que muchos padres no saben que existe. Cuéntame cómo es esto del autoinyector de adrenalina, cómo funciona y cómo puede prevenir uno de esos ataques. Mira, en la anafilaxia el tratamiento de primera línea y que salva vida es el uso de adrenalina, conocido como epinefrina. Entonces, déjame ver, yo tengo acá. Sí. Eso es un instructor. Pueden observarse acá. Lamentablemente no llega aquí a República Dominicana. No tenemos aquí No, en República lamentablemente. Dominicana. Tenemos que tratar de ver la forma de cómo tenemos este medicamento que salva vida en aquellos pacientes con anafilaxia. Esto es un autoinyector. Realmente ya viene precargado con dosis estandarizadas de 150 micras para niños, ¿verdad? Sí. Y de 300 micras para ya adultos o miligramos. Entonces, este medicamento, está pues preparado. Quitamos aquí, ¿verdad? La cobertura, protector. Inmediatamente ajustamos y en la cara anterolateral del muslo es que se aplica. Se deja algunos 5 o 10 segundos y ya posteriormente se retira, hago un leve masaje. Si el paciente tiene ropa, se puede incluso hasta aplicar por encima de la ropa. Si es que no nos da tiempo a poder desvestir al paciente, se puede utilizar así. Y también, en dado caso de que el paciente no, por un ejemplo, reaccione con la primera, que eso es casi infrecuente, se puede aplicar hasta 5 y 15 minutos después. Pero lo primordial es que si el paciente ya conoce que ha tenido eventos de anafilaxia, hace una anafilaxia, colocarse inmediatamente su autoinyector, pero inmediatamente ir a la emergencia. Acudir a la emergencia. Porque hay una anafilaxia que es bifásica, que esa se presenta inclusive hasta 74 horas, generalmente lo hacen 8 o 24 horas posterior a la anafilaxia, sin estar con el agente desencadenante. Entonces, por eso esos pacientes se tienen que quedar en observación para descartar precisamente que no realiza una anafilaxia bifásica. Oye, interesante, ¿no? Y mira, me llama la atención que diga que en República Dominicana no contamos con esto, que puede salvar vidas. Sobre todo hay personas que viven muy
distanciado de emergencia, La verdad, sí. o si están de camping o en un lugar, personas con antecedentes de alergia y que hayan hecho episodios similares, deberían tener algo como esto a disposición. Entonces yo veo que tiene unas medidas acá. ¿Cuál sería la segunda dosis? ¿Se cambia la medida? No, eso es dosis única. Eso es dosis única, dosis estándar, 150 a 300. Lo recomendable es que cuando el médico especialista del lugar, dígase el alergólogo, no va a indicar una sola. Obviamente, como te dije, tiene que haber en varios sitios el autoinyector y generalmente el paciente tiene que andar, bueno, si anda con uno bien, pero lo recomendable sería 2. Pero si anda con uno, por mí está bien. Sí, pero mira, interesante. Eso, yo creo que en cada vehículo debe haber algo en el botiquín parecido para poder intentar salvar vida en pacientes que realmente estén pasando por una anafilaxia. ¿Y qué otro tratamiento? ¿Ya llegó a la emergencia con eso? ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? ¿O ese paciente, todo paciente que haga una anafilaxia se queda ingresado o un paciente que puede ir a su casa después? Mira, es un paciente que hay que tenerlo en observación. Okay. Mínimo 24, 48, inclusive hasta 72 horas, dependiendo de la gravedad de la anafilaxia. Sí. Porque también la anafilaxia la clasificamos por gravedad. Sí. Entonces, precisamente para identificar a tiempo si el paciente hace una anafilaxia bifásica. Este es el tratamiento de primera línea. Y quiero siempre recargar en este medio que yo sé que tenemos mucho público. Sí. Si el paciente llega a emergencia y no cuenta con el autoinyector, en la emergencia identifican que es una anafilaxia, por favor, la adrenalina no se diluye, la adrenalina no se pone subcutánea, la adrenalina se pone intramuscular en anafilaxia y en la parte anterolateral del músculo. Entonces, es un paciente que si viene, por un ejemplo, con síntomas cutáneos más síntomas respiratorios, y es un paciente que tenemos que nebulizar con beta-2 adrenérgico, un paciente obviamente tenemos que canalizarlo. Sí. Si es un paciente que viene con síntomas cardio, por un ejemplo, circulatorio, es un paciente que necesita reposición hídrica. Claro. Todo depende de las manifestaciones. No, Adrenalina de primera línea, sí, tratamiento, y de segunda, entonces tenemos los esteroides y los antihistamínicos. Los esteroides, sabes que nosotros tenemos celulitas que se van formando posterior y nosotros le decimos células pues postinflamatorias de fase tardía. Y eso lo administramos para prevenir la anafilaxia bifásica. Y ya los antihistamínicos, como el paciente tiene mucho prurito, la urticaria que tiene, es para controlar esos síntomas ya secundarios. Entonces serían como el tratamiento de segunda línea, los corticosteroides y el antihistamínico. No, interesante. Yo entiendo que con esa guía que acaba de dar, muchos padres van a tener ya la idea de qué hacer en un momento de emergencia. Porque los casos que yo recuerdo, yo tuve un caso cuando yo estaba haciendo pasantía, era un adulto, pero fue muy rápido. Estamos diciendo, o sea, que le administraron un medicamento y en cuestión de minutos, ya segundos, estábamos todos corriendo hacia intensivo. O sea, es muy rápido y yo creo que tener esto en casa es la única manera, en algunos casos, que nos va a dar tiempo llegar a una emergencia. Si hay un caso de anafilaxia, muchas veces en casos así tan rápido como ese que yo vi, no da tiempo a llegar a una emergencia. Eso fue a un paciente hospitalizado. Imagínate que ese paciente hubiese tenido ese ataque fuera de una institución hospitalaria. Un paciente que presente una reacción de anafilaxia va a ser un paciente que va a necesitar un tratamiento de por vida, o después que sobrepase eso ya no va a necesitar ningún otro tratamiento. Eso depende mucho del factor desencadenante. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener alergias a alimentos como huevo, leche, y en algún momento alcanzar tolerancia. Algo que es muy infrecuente que ocurra en pacientes que tengan anafilaxia, pero se puede llevar a cabo la desensibilización mediante una técnica correcta y en un ambiente hospitalario. Ya la de anafilaxias a fruto seco es muy difícil que superen eso. Entonces sí tienen que de por vida cargar con su autoinyector, sí o sí. Y un paciente, te comentaba que no necesariamente tiene que llegar a emergencia con choque para hablar de anafilaxia. Ya sería ahí un choque anafiláctico, porque muchas veces el sistema cardiorrespiratorio o cardiocirculatorio no va a estar comprometido. Y te había comentado que hay el 90% de los pacientes presentan síntomas cutáneos, pero hay un 10% que no.
hay un 10% que solamente se puede presentar con afección cardiocirculatoria, pero ya ese paciente conoce que es alérgico a algo. Entonces, un paciente que accidentalmente se expone al factor desencadenante, comienza con taquicardia, cuando llega a emergencias, un paciente que ya tiene instaurado un choque, sí, y ahí sí hay que catalogarlo inmediatamente con anafilaxia, aunque no tenga síntomas cutáneos, aunque no tenga síntomas respiratorios. Con el simple hecho de presentar afección del sistema cardiocirculatorio previo a una exposición con un alergeno identificante, ya es válido para manejarlo como un shock anafiláctico y las medidas que habíamos discutido anteriormente. Bueno, doctora Girón, ha sido una conversación interesante. Me gustaría que le dé algunos consejos a esos padres de niños con antecedentes de alergia o que han presentado anafilaxia. ¿Cuáles consejos le daría para que puedan estar un poquito más pendientes y cuál sería la conducta a seguir? Entonces, dentro de los consejos finales es muy importante identificar como padre qué provoca la anafilaxia en mi hijo, es decir, en el paciente. Saber cuánto y cómo administrar la epinefrina, reconociendo los signos y síntomas que pueda presentar el chiquito. Diga síntomas cutáneos, síntomas respiratorios, que tenga dificultad para respirar, que tenga mucha salivación, que tenga ronquera, que tenga incluso dificultad para hablar, o que el paciente comience con vómitos, con síntomas que le duela la panza, con diarrea. Inmediatamente tengo que aplicar esta adrenalina. Entonces son pacientes que deben tener un seguimiento sumamente cercano tanto con el especialista y con el médico subespecialista, en este caso con un médico alergólogo, porque es un paciente que, si bien es cierto, no puede volver a presentar un episodio de anafilaxia, dependiendo, ¿verdad?, a qué es que sale susceptible o a qué es que hace la anafilaxia, o es un paciente que de por vida tiene que estar con el autoinyector, porque, como digo, la adrenalina salva vidas en un paciente con anafilaxia. Bueno, muchas gracias, doctora Girón, por esta conversación. A ustedes, si les gustó este contenido, denle like, suscríbanse al canal y muchas gracias por estar pendiente a Pulso Pediátrico. Gracias. Bye, gracias.